La inteligencia artificial se ha convertido, lo sabemos, en uno de los principales campos de batalla del poder global. No es una cuestión solamente tecnológica, ni mucho menos. Quien lidere su desarrollo va a marcar el ritmo económico, pero también militar y político del siglo XXI. Europa ha dado pasos relevantes para ordenar este terreno, pero sigue muy lejos en capacidades de Estados Unidos y China, sobre todo en lo relativo a innovación, a ir marcando el paso. Hoy queremos analizar qué necesita la Unión Europea para recuperar el liderazgo tecnológico, qué papel juega la inteligencia artificial en esa ambición de la Unión Europea y por qué el mapa del poder digital europeo sigue dejando a países como España en una posición periférica. ¿Con quién hablamos de todo esto? Con Pablo Sáenz Hurtado, hay Senior Counsel de Delphi. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, un placer. Qué gusto tenerte unos minutos para charlar con nosotros. Pablo, da la sensación de que Europa, por fin, ha entendido que la inteligencia artificial es un elemento estratégico de primer orden. Pero yo te pregunto, ¿hasta qué punto estamos realmente ante un cambio real de mentalidad o si seguimos reaccionando tarde frente a Estados Unidos y China? Vamos, si somos más reactivos que proactivos. Pues yo diría que sí, absolutamente somos más reactivos que preventivos. Bueno, preventivos ya no, porque directamente es que hemos perdido cualquier tipo de capacidad de, bueno, pues de gestionar un margen de maniobra a efectos de igualar la capacidad competitiva de China y Estados Unidos. Entonces, realmente en la Unión Europea hay un plan de acción de inteligencia artificial que se presentó en la Cumbre de Seguridad de París de febrero del 2025, que anunciaba 200.000 millones de euros. Luego hay que ver cómo se va aterrizando eso. Se crearon las gigafactorías. Se hizo una política muy importante a nivel holística y transversal de vincularlo también a los espacios de datos, porque ya sabéis que sin datos, que es la base nutricional de los modelos de inteligencia artificial, es francamente imposible hacer, bueno, pues una inteligencia artificial que sea útil, que sea confiable, que sea desplegable, ¿no? Sobre todo en la Unión Europea, pero francamente no tenemos capacidad ninguna a nivel de técnico de igualar ni los bermas, ni los parámetros de entrenamiento, ni el alcance, ni la propia capacidad de los propios sistemas de ir mejorando con la iteración que tiene, por ejemplo, Estados Unidos y China. En Europa prácticamente solo hay un modelo de inteligencia artificial generativo, que es Mistral, que es un modelo francés. Se caracterizaba, mejor dicho, por su celeridad en la respuesta, pero no en la calidad ni en los datos de entrenamiento. Y claro, en una cosa y brincada en la mentalidad europea que no está alineada ni con Asia ni con Estados Unidos, ni con tampoco los países árabes, que no hay que olvidar que es uno de los polos emergentes junto a la India, como bien has dicho, que estaba ya preparado para cumplir con la confiabilidad del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Pero claro, eso, francamente, a nivel de despliegue en una empresa no sé si importa más allá de las fronteras europeas, Claro. porque al final esto es poder técnico y no lo tiene Mistral. Uh-huh. La Unión Europea da la sensación de que siempre ha apostado en este campo por establecer reglas claras y muchas veces se nos dice, o por lo menos es una respuesta que yo obtengo mucho, es un activo, exportamos regulación porque esto aporta seguridad normativa, pero yo te pregunto tu opinión, mójate en esto, ¿la regulación realmente se convierte en una ventaja competitiva, en algo exportable o existe el riesgo de que se frene la innovación frente a otros bloques mucho más laxos en este campo? Pues una pregunta fantástica, o sea que muy pertinente sin duda. A ver, vamos por partes. En primer lugar, es cierto que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y todo el marco jurídico colindante y previo, es decir, protección de datos, ciberseguridad, propiedad intelectual, derechos de autor, ahora explotación de imagen con el tema de los deepfake, es francamente, a nivel competitivo tiene un impacto mayúsculo, sobre todo para las empresas emergentes y las startups y pymes. Entonces, es cierto que tiene un impacto en la competitividad. Ahora bien, es verdad que los juristas dan por hecho que se va a producir un efecto Bruselas 2.0, como me gusta a mí decir, porque ya se dio en la protección de datos. Es decir, Europa exportó el modelo de protección de datos y al final el mercado, por una cuestión de confiabilidad de mercado, con las normas ISO, etcétera, de privacidad y de confidencialidad, acabó importando el modelo de protección de datos europeo. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que esto va mucho más allá de la protección de datos, porque aquí sí que hay un impacto real en la capacidad competitiva o no de una empresa, sobre todo en una economía de mercado a escala hipervitaminada, como va a ocurrir con la IA generativa. Y además, aparte de la cuestión geopolítica, que ya tratamos a fondo en su momento,
entre China, Estados Unidos y Europa con la cuestión de la seguridad tecnológica y por lo tanto que no se van a disparar en el pie ni China ni Estados Unidos, hay otro componente que sí que veo que puede ser una ventaja competitiva, que es que al fin y al cabo la industria, las grandes corporaciones, no así las pymes y las startups, evidentemente ni el middle market en su carácter global, sí que necesita incardinar esta tecnología en operativas suyas que agreguen un valor, pero que también sea seguro. Porque, claro, no pueden permitirse fisuras de datos, problemas de reputacionales, problemas de, bueno, demandas de responsabilidad civil extracontractual, porque, etcétera, una no buena política interna de uso y despliegue en la organización por parte de los empleados. Por lo tanto, lo bueno que va a tener aquellos modelos que ya se alineen a las obligaciones del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que es lo más exigible del mundo, luego van a tener una capacidad mayor de penetrar en el mercado para aquellos, interesados en que tengan ese despliegue de la inteligencia artificial, bueno, pues una serie de guardarraíles y de marcos protectores que combinen de la mejor manera posible productividad con seguridad. Y ahí sí que veo que puede tener un efecto de ventaja competitiva la versión europea. Hay algo que a mí me cuesta mucho entender, no sé cómo lo ves tú, pero Europa tiene una base científica muy sólida. Tiene empresas líderes en sectores tradicionales. Tiene incluso ASML en Holanda, que es el punto clave para la fabricación de los mejores chips, porque es la que fabrica la máquina de 2 nanómetros y es un elemento diferencial. Pero al final no tenemos campeones globales, no tenemos más que ese Mistral que mencionabas, no tenemos tecnológicas de verdadero peso e influencia. ¿A qué se debe, Pablo, esa desconexión entre potencial y capacidad real de campeones, de gigantes tecnológicos que sean campeones? Pues es otra buenísima pregunta y francamente es que es más allá de la cuestión tecnológica, porque vamos a ver, Europa lleva sin estar en la vanguardia tecnológica ya desde los años 70 prácticamente, ¿vale? Pero va más allá, es algo que está interconectado casi con las problemáticas estructurales que tiene la Unión Europea y las comunidades europeas antes de esta mutación, ¿no? Nominativa y de fondo, que es básicamente, bueno, pues una combinación entre... Aquí, sociológicamente, todo el tema de la innovación empresarial está muy mal visto. Se favorece mucho más el empleo público, otra serie de profesiones más, no sé, conservadoras que la apuesta por la inversión, la apuesta por la competitividad y por, bueno, en fin, la innovación, etcétera. Y luego también hay un problema muy grave en la Unión Europea, que es que tiene un marco jurídico muy potente que, por lo tanto, sirve de stopper, ¿vale? Frente a ese principio nihilista de Silicon Valley de muévete rápido y rompes cosas. Y luego está el otro componente clave, crucial, que es la presión fiscal. Hay una presión fiscal en Europa bestial. Entonces, aquí se forma en buena medida, junto a buenas universidades de Estados Unidos y también la India y, por supuesto, China, todo el talento matemático, el talento de ingeniería, el talento... pues de todos los, incluso de filólogos, ¿no? Que son necesarios para que esta industria de inteligencia artificial escale hasta donde se quiere llevar por parte de la industria, pero luego se marchan a otros polos donde se da el otro componente. No solamente necesitamos talento, abstracción, datos, cómputo y, por supuesto, algoritmos matemáticos y fórmulas, sino también necesitamos inversión. Y en Europa no hay inversión ni hay una estructura que prolifere la inversión, más allá de, por supuesto, la inversión pública, con todos los otros componentes maliciosos que tiene, desde incrementar el gasto público a tener que pasar por las exigencias de un pliego administrativo técnico en el caso de una licitación o lo que te exigen en una subvención. Entonces, creo que es un problema muy estructural irreversible. Aquí sí que quiero ser muy franco, que para mí es un problema irreversible, porque si no, todo el talento se quedaría para intentar solventarlo y directamente ya desisten y se marchan a otras regiones del mundo. Entonces, Europa, por eso vuelvo a decir la tesis del origen, no creo que pueda en absoluto recuperar lo que ahora llaman la soberanía tecnológica. Luego, si queréis, podemos comentar a qué está jugando Europa, y en concreto España, ¿no? Que es a erigirse defensor de los derechos fundamentales frente a los tecnofascistas, ¿no? En el mundo, que es a lo que está jugando ahora Europa. Pues fíjate, vamos, aunque pensaba ahondar en algunos aspectos de tu respuesta que me han resultado muy interesantes, pero te voy a coger el guante. Precisamente en ese enfoque a mí me llama la atención que se quiera erigir en protectora de derechos y que en paralelo esté en marcha y cada vez con más apoyos la aprobación del chat control. Estén en marcha las prohibiciones de redes sociales, esté en marcha
o por lo menos en intenciones, la prohibición de los VPNs, que lo dijo ayer mismo Francia. Sí. Aquí se están cercenando libertades de forma bastante clara. El chat control es un escándalo y nadie oye hablar de ello. Ujú. En la gente nadie está en la calle, la gente no está preocupada y te ponen como excusa esto es para luchar contra la pedofilia o para luchar contra las armas, las drogas, pero es que para eso ya hay herramientas en nuestro sistema jurídico, ya hay la autorización de un juez para que se vulnere cualquier privacidad tecnológica, no hace falta que de facto estén vulneradas las privacidades de cualquiera que entre a una red social en Europa, que eso es chat control. Sí. Pues fíjate, es que a lo que se está jugando es a lo siguiente. Como nosotros no tenemos la base tecnológica, ni tenemos capacidad ninguna de influenciar a nivel tecnológico e imbrincar a los algoritmos nuestra cosmovisión, nuestro esquema de valores, nuestra perspectiva del mundo, etcétera, aquí lo que se está jugando es a una cuestión de trasfondo que efectivamente es una cuestión de soberanía, pero no tecnológica, de otra naturaleza. Yo desde que vi el ChatGPT y desde que se utilizó el discurso famoso, que hay que ver cuán capcioso es o no, de que esto busca democratizar el conocimiento, ¿vale? Yo ya veía que aquí había un pulso entre lo que Silicon Valley representa, que son empresarios con una capacidad de visión y una capacidad de llevar a término sus conceptos extrema, es decir, una cantidad de sucesivos Henry Fords y Teslas como nunca ha existido, ¿vale? Que siempre han tenido que pedir o permiso o perdón a los estados, y los estados, que están cada vez más atrofiados, con un problema de presión fiscal estructural bestial, con un problema de credibilidad extremo. Entonces yo aquí lo que veo claramente es una guerra entre si hay un traspaso de influencia y poder ante una masa poblacional cada día menos crítico, pero a la vez cada día más harta, porque afecta al bolsillo todas las iniciativas públicas, ¿vale? Entre el ecosistema y la visión del Estado Social Democrático de Derecho Europeo y Silicon Valley, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí se están matando moscas a cañonazos. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú determinas desde el Estado que vas a prohibir a todos los jóvenes de 16 años su libre capacidad de elección, que también está vinculado además al libre desarrollo de su personalidad, que es un derecho fundamental de la Constitución española, a acceder a una red social, porque tiene, y es verdad, y es trazable, medible, explicable, y es así, unos problemas de salud mental, de adicciones extremas, ¿vale? Aquí lo que estás viendo es cómo el Estado tácitamente está reconociendo su debilidad frente a Silicon Valley, ¿vale? Y entonces cuando aparece la señora Irene Montero, que no ha hecho en su vida nada, digamos, destacado, cuestionando a un señor que ha logrado revertir un cohete como es hace casi un año, como el señor Elon Musk es, ¿vale? Pues se dan estas circunstancias donde uno ve de dónde vienen sus fuentes de ingresos y por qué tiene que mantener la narrativa que mantiene, y otro goza de una independencia como es la del señor Elon Musk por sus es verdad que ya nació en una familia económicamente muy impujante, ¿no? Pero por su capacidad de producción y de construcción de ideas reales sobre el mundo, y además que benefician a la humanidad, porque los coches eléctricos, la carrera espacial, Grok cuando se usa de una manera correcta y no para hacer... claro, o sea, ¿sabes? Entonces yo lo que veo aquí es una lucha más allá tecnológica, porque es una cuestión de influencia y de credibilidad. Entonces, a la población ve que Wallapop le ayuda para comprar una cosa más barata, que, por ejemplo, el ChatGPT es utilísimo para su día a día, y sin embargo ven que desde el Estado para abrir una tienda hay que pagar una licencia de obra, esperar a no sé qué, pagar unos impuestos, el IVA, la cuota autónoma, etcétera. Entonces aquí hay un problema, bueno, pues de a ver quién acapara la línea de flotación de la credibilidad frente al ciudadano. Entonces ahí es donde se está ocurriendo. Es decir, Silicon Valley está ahora mismo, no por eso, y el señor Trump es muy inteligente, pese a todo lo que se le pueda cuestionar, ¿no? No por eso se ha aliado de manera tácita y expresa como vimos en el proyecto, bueno, Génesis, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente él es gente como empresario que Silicon Valley es un polo de poder extremo. Entonces, es lo que pasa. En tu opinión, Pablo, entonces, el Estado-nación westfaliano está finiquitado. Bueno, las corporaciones tecnológicas que se autodenominan startup cuando no lo son, ¿vale? Por alcance, dimensión, capacidad, manejo, tienen un poder bestial porque han creado una metarealidad que, sin embargo, tiene más influencia y impacto en el mundo que las antiguas estructuras. Yo creo que es una crisis estructural
a todos los niveles, es decir, desde una crisis espiritual que abarca hasta las instituciones eclesiásticas, hasta el propio Estado, que tiene claros símbolos de, bueno, estar en paliativos, francamente, básicamente porque la piedra diametral de su funcionamiento son los impuestos y ya no pueden subir más, es decir, sin generar un daño bestial. Y luego tiene un problema de credibilidad el sistema representativo democrático tiene un problema de credibilidad bestial, es decir, la gente vota cada 4 años, etcétera. Entonces, el problema es el siguiente, es decir, el ciudadano de a pie y las empresas ven más aliados a su día a día, a la tecnología, ¿vale?, que realmente al Estado, porque el Estado, más que asistirles, lo que hace es ponerle trabas. Entonces, yo, por ejemplo, llego a todo lo que llego porque uso mucho una tecnología que yo pago las suscripciones muy gustosamente, pero que a mí me proporcionan un por 10 de lo que yo pago. Entonces, cuando a mí me llega una notificación de Hacienda de que tengo que hacer una complementaria, etcétera, ahí veo yo al Estado. El Estado a mí no me está asistiendo en ninguna circunstancia en ese ciclo. Sin embargo, a mí la herramienta de inteligencia artificial que me permite hacer el recurso de alzada a la complementaria de Hacienda sí me está ayudando. Entonces, ahí hay un problema de credibilidad. Habrá que ver hasta cuánto los Estados tienen esa capacidad de seguir permitiendo a nivel narrativo. Eso es lo por ponerte dos nombres, Pablo, sobre la mesa de esa oligarquía tecnocrática cada vez más poderosa, nombres obvios que surgen mucho. Tenemos un Peter Thiel que utiliza las tecnologías de Palantir que están implementadas en el Estado estadounidense, pues para facilitar cruzando datos de salud que ICE haga redadas en las que no hay una tutela judicial efectiva. O un Curtis Yarvin, que en este caso tiene menos poder y menos influencia directa, más filosófica, pero que te propone expulsar a todos los gazatíes de Gaza para, rompiendo lo que decíamos, ese Estado-nación, quitarle la soberanía y decir que ahí lo que tiene que ir es una corporación de la que los gazatíes fuera de ese territorio tendrían acciones. Son planteamientos contundentes y desde luego revolucionarios. No sé si tendrán éxito o no, pero... Sí. Bueno, pues ahí vuelves a ver cómo personas que es del mundo privado, empresarios, llegan a tener una capacidad de influencia y fruto de su inteligencia y de su capacidad productiva que no eran esperados y que realmente tienen una capacidad de permear en la esfera de competencias y funciones de los estados, ¿no? Realmente aquí yo creo que la solución sería hacer una especie como de nueva república platónica virtuosa que ha hecho Donald Trump, es decir, ha conciliado las necesidades del Estado norteamericano con las necesidades del Silicon Valley, que no es realmente poner al Estado al servicio de Silicon Valley, sino hacer una alianza, una sinergia, que realmente sería lo virtuoso, ¿no? No tiene ningún sentido la postura europea, que es la de iniciar una guerra apelando a derechos fundamentales, apelando al orden jurídico internacional contra las corporaciones tecnológicas. Ahora bien, sí que quiero decir que es cierto y es verídico que las corporaciones tecnológicas, Meta se ha demostrado, TikTok, etcétera, por supuesto que ellos estudian cuando hacen los planes de lanzamiento de aplicativos, etcétera, cómo lograr hacer la mayor capacidad adictiva posible. Por supuesto, y lo hacen sobre menores para influenciar, pues en su forma de vestir, en lo que consumen, etcétera, ¿vale? Y eso desde luego que habría que fiscalizarlo, pero es que realmente la manera de hacerlo sería hacer una sinergia tecnológica con el marco, con las estructuras, las instituciones, no iniciar una guerra, porque no tenemos ni siquiera los medios. Es decir, España, por ejemplo, que ahora ha seguido la misma filosofía que Francia y ha prohibido el acceso, ¿cómo va a fiscalizar que cada persona menor acceda a una red social? Es algo tan paradójico, invasivo, ridículo, como en su momento la famosa la polémica del acceso no a las páginas de prostitución y de pornografía. Es decir, es que francamente no es fiscalizable. Creo que hay otras medidas mucho más diplomáticas y mucho más efectivas para destinar los fondos públicos que hacer una guerra de este tipo de cruzada y llegar a una alianza virtuosa por el bien común. ¿Podríamos calificar a los europeos, bueno, más bien a las élites gobernantes europeas, de neoluditas? Bueno, sería muy interesante. Lo que pasa que ahí todavía había unas estructuras clásicas que podían permitir dar legitimidad a ese movimiento, pero ahora no lo hay, porque insisto que realmente entre la suma de corporaciones tecnológicas y el Estado español, que es un Estado de la Unión Europea, sigue ganando las corporaciones tecnológicas. Por lo tanto, y además es que el problema es que no le siguen, porque cuando ves al señor Pedro Sánchez hablar de que va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, que va a meter ahora, como dijeron hace 2 semanas, Yolanda Díaz dijo que iban a hacer una ley que prohibiese el impacto de la inteligencia artificial en el mundo artístico. O sea, son cosas totalmente abstractas que dicen unas personas que no están ni en el mundo regulatorio, ni en el mundo
de la tecnología, ni en el mundo de la industria, ni en el mundo empresarial, porque cualquier persona que estuviera ahí se daría cuenta de que no tiene ninguna capacidad real de hacer lo que están prometiendo. Entonces, ¿a dónde puede capilarizar ese tipo de discurso? Pues en personas que no tengan o conocimiento real de cómo funcionan las cosas a nivel industrial, a nivel competitivo, a nivel tecnológico, o personas que no tienen ningún tipo de pensamiento crítico para, bueno, seguir a pies juntillas lo que digan. Entonces, francamente, sí que se podría decir que es lo que son. Lo que pasa es que ahora no tienen todo el apoyo social que podía tener en aquel momento ese movimiento. Sin entrar en la otra cuestión, que es el impacto en el trabajo de la IA, que va a ser bestial. O sea, eso ya lo adelanto y ya es medible y sostenible. Por poner, sé que es difícilmente comparable, pero por poner cifras sobre la mesa, PIB de España son 2 billones de dólares ahora mismo, capitalización en bolsa de Nvidia, 5, y varias otras de las grandes tecnológicas, 4. Sí. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? O sea, por entrar en España, que no quiero dejarlo de lado, aunque has mencionado tangencialmente nuestro país a partir de su gobierno, pues si echamos una mirada a lo local, a lo cercano, y miramos y atendemos, escudriñamos el mapa del poder digital europeo, lo que vemos, ya dentro de nuestra precariedad europea me refiero, pues son polos claros en el norte y en el centro del continente. Al final, somos periféricos para todo, ¿no? O sea, quedamos sistemáticamente fuera de los nodos de referencia. Yo no sé por qué es así, si es un problema de inversión, de escala empresarial, de ósmosis entre la industria y la universidad, la academia y el empresariado, no lo sé, o si es una de visión estratégica, no sé. Bueno, España se anunció que iba a tener 2 gigafactorías, una en Galicia y otra en Barcelona. Tenemos el centro de supercomputación. Tenemos un modelo vergonzoso que es el modelo ALIA, que por cierto se construyó sobre un modelo que está prohibido en Europa, que es el modelo Llama 2, que cuando se anunció a bomba y platillo en enero del 25 estaba obsoleto desde agosto del 23 y, insisto, pertenece a la familia modelos Llama de Meta, que no han firmado el Código de Buenas Prácticas de la Inteligencia Artificial de la Unión Europea y por lo tanto no se podría utilizar en la Unión Europea. Y francamente, bueno, a nivel hay mucho tejido asociativo, yo pertenezco a muchas asociaciones, hay mucho interés, es el 5º país del mundo a nivel de adopción de la tecnología. No sé si será porque somos personas resolutivas y prácticas, por usar un eufemismo de vagos, pero nada de la tecnología que se está adoptando, ¿vale?, es en clave nacional, más allá, insisto, de lo que por la fuerza y a través de las licitaciones se están exigiendo, que es el modelo ALIA, que es el modelo oficial del Estado, y el proyecto de algoritmos verdes, que francamente es que cuando uno está en una economía de escala competitiva hipercapitalista, porque va a ser de un capitalismo neurótico a más no poder a nivel de producción y de entrega, de plazos de entregables, etcétera, ya no está mirando si su tecnología impacta o no más a nivel de sostenibilidad ambiental, como plantea el proyecto de algoritmos verdes. Lo que importa es cuán eficiente es, cuán rápido eres, etcétera, porque me está comiendo la competencia. Entonces, en España hay un nivel de adopción masivo que no está compasado por un nivel de alfabetización masivo que deberían los entes públicos formar a la población, ¿vale?, que luego podemos ahondar en eso y en el desequilibrio que bien has dicho entre la academia y el mundo del mercado, que aquí sí que quiero advertir que va a generar un problema muy grave con respecto a la empleabilidad de las personas alumni recientemente egresadas de la universidad, y eso ya va a generar otro problema estructural masivo, el tema de, bueno, pues de las prestaciones contributivas y no contributivas, ¿no? Pero ese nivel de adopción, unido a esa adopción no bien coordinada, no alfabetizada, etcétera, se ve contrarrestada con que es una adopción de carácter extranjero. Es decir, nosotros importamos modelos estadounidenses, de open source asiáticos, pero nosotros no tenemos un modelo propio más allá del ALIA que meten entre, insisto, a la fuerza. Se nos va acabando el tiempo, Pablo. Te has posicionado, no, has sido valiente, has dicho que no vamos a ser capaces de compensar ese desfase, ese decalaje que tenemos, pero aún así te pido un ejercicio en positivo. ¿Qué tipo de decisiones concretas podría tomar Europa en los próximos años para intentar jugar en la primera división tecnológica mundial? Pues a ver, desde luego yo lo que haría sería bonificar fiscalmente cualquier iniciativa de inteligencia artificial. Eso sería lo primero que haría. Incentivar, por supuesto, también la alfabetización y adopción masiva. No sé cómo decirlo, también forzar a todos los colectivos clásicos, es decir, desde, por ejemplo, el empleo público, ¿vale?, la administración pública, hasta las universidades públicas, forzar a que esto se deje de estigmatizarse y se utilice ya.
¿Vale? ¿Por qué? Porque si efectivamente se empieza a utilizar en el mundo bueno, en fin, del empleo público, se verá su eficiencia y se tendrá que reducir sí o sí por una cuestión de pura lógica de automatización de procesos, de mejora y eficiencia, pues Productividad, más en resumidas convocatorias de empleo cuentas, público. claro. Efectivamente, por lo tanto, vuelve a vincularse al tema de fiscal tributario. Y también, por supuesto, fomentar no solamente las típicas mesas redondas donde hablan 4 personas, no participa el público y luego hay un vino español, no. Hay que fomentar un debate, bueno, con una apuesta decidida, con una inversión decidida en la población. No solamente a nivel de alfabetización, sino es que te tiene que interesar genuinamente esta cuestión. Entonces, con eso también se va a generar un caldo de cultivo de inquietudes que luego puede adoptar a nivel de inversión con todas esas también medidas de carácter de bonificación fiscal, reducción de impuestos, etcétera, ¿no? Y de fomento, también toda la cuestión de la inquietud. Entonces va a haber muchas profesiones que van a querer, personas que van a querer dedicarse al mundo de la tecnología, ¿no? Y también tener una altura de miras respecto a las revoluciones tecnológicas que vienen, porque ahora vienen más revoluciones tecnológicas. Por ejemplo, el blockchain podría haberse adoptado, pero hay un problema claramente de los fedatarios públicos y de los notarios y registradores que no quieren ceder ante el poder de esa tecnología, ¿no? Pero luego hay, por ejemplo, otros polos emergentes, como puede ser todo el tema, pues desde, yo qué sé, las tecnologías cuánticas, los chips cuánticos, etcétera, hasta otras vanguardias tecnológicas que se van a combinar con la inteligencia artificial y que ya están llegando y que ya se están adoptando en China. Y se va, pues yo que sé, todo el tema, por ejemplo, de los implantes tecnológicos en el mundo sanitario, etcétera, también va a llegar. Entonces, yo lo que diría es, bueno, pues que no lo hemos tenido en la inteligencia artificial, no lo hemos tenido en el metaverso, no lo hemos tenido en la blockchain, no lo hemos tenido en todo el tema de los smart contracts. Vamos a tener altura de mira si es verdad que queremos hacer una apuesta de día y salvar este continente de la debacle tecnológico con respecto a lo que venga. Pero antes de nada, formación, inversión y bonificación fiscal, porque si no es imposible, se nos va a ir fuga de talento total a todos los lugares del mundo donde sí se ha adoptado eso. Así da gusto. Recetas claves para no perder competitividad, para no perder autonomía estratégica y para no perder peso político, que ya hemos perdido bastante. Pablo Sáez Hurtado, Senior Counsel en Delvi, ha sido un placer hablar contigo y reflexionar sobre la relevancia de las tecnologías y de la inteligencia artificial en particular respecto del peso de Europa y respecto de lo que está sucediendo en este campo. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico en la que hemos reflexionado sobre la recuperación de las reuniones trilaterales para intentar poner fin al conflicto armado en Ucrania. Les hemos contado la actualidad de la jornada en lo geopolítico y hemos ahondado, como acabo de señalar, en la importancia de la inteligencia artificial para que Europa, que ha perdido el tren de momento, intente recuperar algo a futuro, porque si no, estamos condenados. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con Pulso Geopolítico. Hasta mañana.